Buenas noches, el Señor les bendiga mis hermanos. Hoy gracias a Dios tengo la responsabilidad de enseñar su palabra y hablar de su palabra, compartir con ustedes su palabra. La palabra del Señor, la palabra gloriosa del Señor. Y lo voy a hacer en Romanos capítulo 1, verso 16 y verso 17. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor, háblanos hoy por tu palabra, Señor. Es tu palabra manifestada. Tu palabra dice que esto es poder, Señor. Señor, que tu palabra haga lo que tenga que hacer, que es transformar, cambiar, redarguir y llevar a todo ser humano al arrepentimiento, Señor. Y que tu justicia sea manifestada. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra haga su efecto, Señor. Hermano, Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. También en Romanos capítulo 5, verso 6 dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, ¿débiles en qué? En el pecado, a su tiempo murió por los impíos, por nosotros. El verso 8 del capítulo 5 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿será solo la iglesia de Roma? ¿Será solo la iglesia de Éfeso? ¿La iglesia en sí, la iglesia antigua? No. Bueno, este texto se está escribiendo en tiempo aoristo, tiempo presente, tiempo real. Ahora mismo se está escribiendo este texto. Este es para ahora mismo, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, todos los que están en este mundo de pecados vayan al Señor, al arrepentimiento y que abandonen su vida de pecado. Les voy a dar un ejemplo. Él es el único que tiene la facultad, es el Señor, el único. Les voy a dar un ejemplo. Un hombre ha sido juzgado y ha sido hallado y es culpable. Ha sido sentenciado y es encerrado con seguridad en la cárcel de los condenados. ¿Le invitaría usted a salir de aquella celda? A que abandone sus pecados, sus cadenas, la cárcel y la sentencia que ha sido pronunciada contra él. Y sabemos que no será libre o perdonado hasta haber cumplido su condena. ¿No sería esto una cruel burla a un hombre que ha sido condenado y está en esta condición? Esta es la verdadera condición del pecador. Y esto es porque Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La pregunta para aquel que ha sido condenado y es un culpable pecador bajo juicio, sin fuerza, es la siguiente. ¿Cómo puede ser salvo? ¿Cómo puedo yo, un pecador condenado, quedar justificado? Esta es precisamente la cuestión que se afronta y se explica en esta estrofa. Si es la razón misma en la que Pablo se avergonzaba del Evangelio, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe, o sobre el principio de la fe, como por el principio de la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No es la justicia del hombre, porque no posee ninguna. ¿Cómo puede tener justicia si no posee ninguna y es culpable? Si está bajo condenación, si tuviera alguna, entonces no sería la justicia de Dios, sino la justicia del hombre. El hombre en nada es justo. El hombre por nada es justo. El hombre no puede hacer nada para acreditarse con la justicia y ser salvo por medio de sus propios medios. La fe activa el poder divino que trae la salvación, y esto quiere decir que al que cree se le imparte su propia justicia, la justicia de Dios a aquellos que creen,
Por lo tanto, no solo es una justicia que se revela, sino una justicia que se acredita a lo que cree en Cristo. Es una justicia que se acredita a lo que cree en Cristo. Una vez que la persona cree y llega al Señor solamente por fe, se le acredita la justicia. Romanos 4:5 dice, mas al que obra, sino que cree, mas al que no obra, sino que cree, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, como Abraham. Esto fue lo mismo que Pablo le confesó a la iglesia de Filipenses. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ya, mano, no es por guardar nuestra propia ley, nuestro propio sacrificio, nuestras propias cosas que creamos que podamos ser salvos por cumplir algo o algún precepto de alguna iglesia o un estatuto de una iglesia. No, hermano, no. Es vivir en santidad y creer en el Señor y vivir por fe, y es que se nos acredita la salvación. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, o sea, por el Evangelio viene una nueva creación, una nueva estructura para el hombre. Para nosotros, la justicia de Dios se revela por fe. En el original, hermano, en el texto original dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando un judío decía una palabra 3 veces porque era muy serio. Entonces Pablo está diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, mas el justo por la fe vivirá. Esto era algo muy cierto. Y es muy cierto. Dios desde tiempos antiguos, hermano, ha mostrado su fidelidad en su palabra. Bueno, el salmista en el Salmo 139:6 dice, 139:6 dice, tal conocimiento es demasiado para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hermano, los antiguos trataron de entender. Los profetas trataron de entender el misterio que estaba oculto desde tiempos antiguos, que era el Evangelio. Secreto que fue revelado a los profetas, a los apóstoles fue revelado el poder del Evangelio. Y ellos indagaron, ellos buscaron y trataron de conocer, y no, era el Evangelio, era el poder del Evangelio, que las personas podían ser salvas por medio de la fe, que los rituales y todos los sacrificios tipificaban a Cristo, ahora es por la fe. Ya no es por guardar un sacrificio, ya no es por guardar una ordenanza, solo es por la fe. ¿Qué es la fe? La fe es algo puro. La fe te hace vivir en santidad. La fe te lleva, cuando tú crees que Dios anda contigo y Dios anda contigo para arriba y para abajo, esa fe te da temor a vivir una vida en santidad delante del Señor. Lo que hacías antes ya no lo vuelves a hacer. La vida antigua ya no la vuelves a vivir, sino una vida correcta. ¿Por qué? Porque has sido justificado, se te ha sido acreditada la fe. La justicia del Señor se te ha sido acreditada. Entonces ya no podemos vivir en la antigua vida. Entonces es totalmente asombroso hablar de Dios y comprender su palabra, sus pensamientos, su corazón expresado en su palabra. Él no ha escondido su hermosa y absoluta palabra para nosotros. Él muestra por medio de su Hijo Jesús su gran misericordia completa, y no solo de unos pocos. Yo no creo que Cristo haya muerto por una cantidad determinada de personas, y está mostrando desde miles de años atrás su misericordia. Él está dando tiempo para que el hombre se arrepienta, y eso se llama misericordia. Nosotros no podemos meternos en la misericordia de Dios. Mire, hermano, el apóstol Juan dijo en Juan, 1 Juan 2:1 y 2 dice, hijitos míos, y estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nosotros, sino por todo el mundo. O sea, Él murió y su sangre tiene la capacidad de perdonar a todo el mundo.
Mira, hermano, su sangre, su sacrificio, tiene la capacidad de perdonar a todo el mundo, a todos los que vayan a Él. Su sacrificio no fue limitado. El Señor en la parábola, cuando habló de la parábola de la gran cena, dijo al Señor a su siervo: ve por los caminos y por los vallados y fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Esto está hablando, mira hermano, que el que va al Señor hay abundancia de salvación. Fórzalos a entrar para que se llene mi casa, porque hay promesas, hermano. Hay cosas grandes. Lo que el Señor ha prometido en su palabra nunca mintió. Mira, hermano, desde tiempos antiguos el Señor nunca ha mentido. Yo le voy a dar un ejemplo de la Escritura, que el Señor lo que prometió para los antiguos lo cumplió. Mira, hermano, la doctrina de la elección es un error. Que Dios escoge una cantidad determinada, eso no debe enseñarse en ninguna iglesia. Finalmente, que si Dios escoge a unos para salvación, para vivir, o sea, como yo quiera, porque ya Dios me eligió, eso es un error. Dios ha mostrado, mientras este mundo exista, aquí hay un Dios, que las personas vayan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Y luego que el mundo deje de existir, Dios va a mostrar su justicia consumada en la nueva creación. Hermano, Dios quiere que todos vayan al arrepentimiento. Dios no escogió una cantidad determinada. Hay grupos de personas que dicen que no, que Dios escogió a una persona y Dios escogió a este, y ya no. Es así, es un error. Dice, mira, le voy a dar un ejemplo de que Dios cumple su palabra. Que Dios nunca ha mentido. Y Dios lo que dice lo hace cumplir. Y Dios es severo en su palabra, hermano. En lo que Él ha pronunciado lo cumplirá. Le voy a dar un ejemplo del Antiguo Testamento. Dice Génesis 3:17. Génesis 3:17 dice, escuchen esto, Génesis 3:17 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué dijo? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Él no mintió cuando maldijo a la tierra. Él mismo mostró su fidelidad a su palabra cuando hundió al mundo antiguo en aguas. Él mostró y está mostrando que Él ya se había preparado algo mejor para este mundo perdido en maldad y en la desobediencia del hombre. Por la desobediencia del hombre, hermano. Dice Génesis 6:17 dice: he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra que él maldijo, hermano. El Señor cumple. ¿Qué dice? ¿Qué dijo en 3:17? Maldita será la tierra por tu causa. Y en el 6:17 dice: para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. El Señor cumple su palabra. Mira, hermano, ahora la pregunta es, como aquel tiempo, ¿has hallado gracia por medio de la fe delante de Dios como la tuvo Noé? Porque él se propuso antes de la ley a vivir en santidad delante de él. Dice Génesis 7:1, dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa en el arca. Así no lo está diciendo textualmente hoy. Así como se lo dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. ¿Justo por qué? Por medio de la fe. Ahora, ¿quién es el arca? El arca literalmente es Cristo Jesús, hermano. Literalmente Cristo es el arca en estos tiempos. Porque a ti he visto justo en la fe, por medio de la fe. Mira, hermano, Noé vivió en una vida agradable delante de Dios porque creía en Dios, en un Dios verdadero. Él creía y vivía conforme a Dios. Aunque no tenía ley, hermano, la ley se le fue impartida por medio de la fe. Tuvo temor de Dios y vivía conforme a lo que Dios había establecido.
Ahora, la justicia, la última justicia, no existe otra, no existe más oportunidad de la justicia de Dios para el hombre, sino que Dios ha provisto y ha dado al hombre para que busque, y solo existe un camino que se llama Jesucristo, y solo por medio de su evangelio. No existe más nada, solo Jesús. Ya Dios nos dio lo mejor que su Hijo, ya no hay nada mejor. Esta es la última oportunidad, la oportunidad de gracia. La última oportunidad que Dios ha dado a este mundo fue la gracia por medio de Jesucristo, consumada en su cruz, en la cruz del Calvario. Entonces ya no es más nada, ya no hay otros dioses egipcios, dioses maya o Mahoma, o nada más. Dios se ha provisto, y es algo mejor, que fue Jesús crucificado. La cruz es poderosa. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Mano, desde que el niño nace, ¿qué es lo que ve? La misma gloria de Dios. Cuando abre sus ojos, ve la gloria de Dios. Los pechos que lo amamantaron, los pechos que lo amamantan, le es manifestado que Dios, hay un Dios que lo creó, hay una creación. La naturaleza predica, escuchen esto, la creación predica que hay un Dios que existe. Nadie, aunque hay ateos y dicen que Dios no existe, hermano, lo hacen por soberbia, por orgullo. Es impresionante. Yo he trabajado con ateos, es impresionante la obstinación. La obstinación, no voy a decir lo que él dice, pero es impresionante la obstinación de un hombre que dice ser ateo. Mira, hermano, la naturaleza habla que Dios existe. ¿Qué es lo que ve un hombre por donde va? La naturaleza, la misma naturaleza predica que Dios existe. Mira, hermano, si alguien quiere contradecirme o contradecir y decir, ay, si es sordo, si es ciego o si es mudo, por lo tanto mudo, no, sordo por lo tanto es mudo. En primer lugar, el ciego, los pechos que lo amamantaron le muestran la gloria de Dios en la creación. El ciego puede oír la manifestación del Creador. De muchas maneras lo puede oír. En segundo lugar, el sordo en su interior puede hablar porque piensa, tiene corazón y camina. Desde la creación de la tierra, Dios ha sido claro para mostrar al ser humano que hay un Dios verdadero, porque dice Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, o sea, desde el inicio del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo le voy a dar un ejemplo del Antiguo Testamento, del eterno poder del Antiguo Testamento. Dios, desde los tiempos antiguos, Dios ha hablado de su poder. Desde el principio, Dios se ha manifestado por medio de su creación para que el hombre se arrepienta y entienda que hay un Dios. Mira, hermano, Dios estableció, mira, hermano, señales visibles para que el hombre entienda que hay un Dios que cumple sus promesas. De la creación, Dios, mira, hermano, el arco iris. ¿Quién no ha visto el arco iris? Eso muestra la fidelidad de Dios. ¿Y quién no ha escuchado la historia de Noé? Desde niño nos enseñaron la historia de Noé. Todos han escuchado la historia de Noé. Dios dejó un pacto en Noé, en el arco iris, con Noé. Dice Génesis 9:12, dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Por los siglos perpetuos, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Todos lo saben, hermano. Y sucederá que cuando haga venir sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá, ve lo que dice, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Hay un pacto de Dios con todo ser viviente. Mira, hermano, va a haber un día que Dios juzgará al mundo y le dirá, hubo un pacto mío en el arco iris ahí,
En el arco en las nubes habló que yo existía y que había un pacto. Y esto les irá citado. Señor, pero es que yo nunca te conocí. Nunca supe quién eres tú. La naturaleza te predicó. El arco en las nubes te predicó, porque dice mi palabra: y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente. Y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Aquí está en segundo lugar. Con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que establezco entre mí y toda carne que está sobre la tierra. 3 veces lo afirma. Cuando la Biblia afirma 3 veces algo, hermano, porque es algo serio. Algo muy, muy serio. El poder eterno de Dios se manifestó en la creación y de nuevo en el diluvio. Dios era ciertamente conocido por Noé y sus descendientes. Ahora te vuelvo a preguntar: ¿has hallado gracia delante de Dios como la tuvo Noé? Porque se propuso antes de la ley a vivir en santidad delante de Él. Ahora nosotros tenemos más responsabilidad, más peso de responsabilidad de buscar de Dios. Porque ahora tenemos la gracia inagotable, la gracia inmensurable del Señor, hermanos. Nosotros tenemos más responsabilidad que Noé. Porque Noé no vio el arcoíris sino después del diluvio. Y Dios dice: he establecido un pacto entre mí y toda carne. 3 veces lo dice. Todo ser humano tiene responsabilidad delante de Dios, hermano. Todos tienen responsabilidad de Dios. Voy a ser breve, le voy a dar un testimonio mío. En la iglesia donde yo me crié, en la iglesia donde me formé, gracias a Dios por esa iglesia. Es una iglesia como la iglesia Avivamiento donde estoy ahorita. Una iglesia tremenda, es una iglesia de Dios, donde se buscaba la palabra de Dios, como esta iglesia Avivamiento donde yo estoy ahorita. Gracias a Dios por mis pastores y por los hermanos. Bueno, hermano, en Venezuela se acostumbra todas las Semanas Santas, en tiempo de vacaciones, a hacer unos retiros espirituales. Lo llaman retiro espiritual o campamento, lo llaman aquí y allá también campamento, ¿no? Entonces estábamos en una Semana Santa, hermano, y había un hombre, hermano, que él cantaba bellísimo. Hermano, este hombre cuando cantaba era impresionante, se le entendía las primeras palabras de los himnos antiguos que nosotros escuchábamos, que se cantaban antes, unos himnos preciosos, pero lo impresionante que se entendía, él empezaba, por decirle, el 10% a cantar de la canción en español y el otro 90% era en lengua. Eso era impresionante porque sabíamos que llevaba una melodía, se entendía que llevaba una melodía, según la canción era perfecto, pero la hacía en lenguas. Eso era impresionante, eso a mí me impresionaba. Y a toda la iglesia, eso era impresionante cómo ese hombre vivía en santidad delante de Dios. Se llama Freddy Palma. Él es pastor y sigue siendo actualmente pastor. Era un joven, un poco mayor que yo. Él tendría como 25 a 28 años en ese momento. Era un hombre de Dios, era un hombre que buscaba de Dios. Hermano, yo decía, no, yo quiero recibir lo que él tiene. Entonces, ¿qué hice yo? Yo quiero ver cómo él lo hace para yo orar como él. O sea, yo quiero ser no como él. O sea, yo quiero saber cómo él descubrió, cómo abrió esa llave para recibir de la presencia de Dios. No sé si me entienden. Yo era un niño, yo tenía 14, yo tenía como 15, 16 años. Hermano, y en el campamento, él se iba a orar en las mañanas, hacia el monte, hacia la sabana, para adentro. Y yo dije, yo lo voy a seguir, él no se va a dar cuenta. Y yo estaba pendiente, y cuando él salió, yo vi cuando él salió, y yo me fui detrás de él, y él no se dio cuenta que yo salí detrás de él. Hermano, y yo lo seguí. Pero él caminaba tan rápido que se me desapareció. Y entonces yo miré hacia atrás, hermano, para regresarme. Y no veía el campamento. Habíamos estado muy lejos, habíamos caminado muy lejos. No veía el campamento y no lo veía él. Entonces me quedé en un lugar así en la redonda. Había como 100 metros, pero algo bien bonito, ¿no? Redondo así. Precioso. Y yo, siendo joven, hablé de esto sin conocerlo. Y yo dije así, con mi boca. Dije así, viendo el cielo, y le digo: mucha gente dice que Dios no existe.
Y dije así textualmente, mucha gente dice que Dios no existe. Y tiene que existir un Dios para crear todo lo que están alcanzando ver mis ojos y para oír todo lo que están alcanzando oír mis oídos. Hermano, cuando yo dije eso, escuché una voz tan dulce, pero tan poderosa, que estremeció el mundo entero. Escuché esa voz que me dijo, así me dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Textual me lo dijo así. Y me dijo, y te voy a bendecir y me vas a servir. Y en pocos segundos me dijo lo que iba a hacer yo. Solamente porque reconocí que había un Dios que había creado los cielos y la tierra. Hermano, escuché la voz de Dios, hermano, y le voy a decir, pasé 3 días literal llorando, que los hermanos me trataban de preguntar qué era lo que tenía y yo no podía hablar, hermano. Yo trataba de decir qué era lo que me había pasado y yo lloraba. Pasé 3 días durmiendo, hermano, y lloraba. Yo no podía, hermano, tenía una presencia de Dios, hermano. Yo sentía que iba caminando en las nubes. Yo caminaba y mi cuerpo no pesaba, literal. Yo sentía la gloria de Dios, hermano. Durante 3 días estuve así llorando y pasé como una semana sollozo, sí, que lloraba. Pero 3 días que en ese campamento, durante esos 3 días no pude hablar. Eran 4 días el campamento. Y los 3 días siguientes lo que hacía era llorar y llorar y llorar. Y estaba en la media de la predicación de la enseñanza y yo llorando y llorando y llorando. Y la mano me preguntaba, pero ¿por qué yo? Hermano, la presencia de Dios había caído sobre mí. Y el Señor me habló. Entonces, yo reconocí y conocí al Señor a esa edad, cuando el Señor me habló. Entonces, dice la Biblia, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su fidelidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire, hermano, les voy a dar un ejemplo de Cornelio, un hombre que reconoció a Dios por la creación, reconoció a Dios por sus obras, reconoció a Dios por lo que Dios había hecho, reconoció a Dios por la creación del hombre, reconoció a Dios, tenía muchas cosas para reconocer quién era Dios. Lo voy a leer, Hechos 10:1, que narra la historia de Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Era un hombre que, como Job, hermano, como Noé, como Noé. Noé era piadoso con toda su casa. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre, tenía fe, eso se llama fe. Pero esa fe necesitaba ser orientada hacia Cristo. Entonces Dios le da una visión. Bueno, todos conocemos la historia de Cornelio, muchos conocemos la historia de Cornelio. Entonces, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, Hechos 10:3 dice, este vio claramente una visión como a la hora novena del día, a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba orando y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios, así como pasó con Noé. Entonces Cornelio dijo, verso 30 dice, voy a saltar unos textos, verso 30, dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días, cuando le explica a Pedro, le dice, hace 4 días que entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuna, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente y que dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada y le teme, que hace justicia. ¿Cómo viene la justicia, hermano? Por la fe.
¿Cómo se te acredita la justicia de Dios? Es por medio de la fe. ¿Cómo se te quita el pecado? Por medio de la fe. Es la única forma, hermano, que podemos agradar a Dios, por la fe. Desde el verso 36 hasta el verso 43, Pedro empieza a explicarle todo, hermano. Y en el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oía en el discurso. ¿Por qué el Espíritu Santo cayó sobre ellos? Porque ya en el corazón estaba la semilla de la manifestación de Dios. Solo necesitaba a Cristo, hermano. Entonces el verso 45, y todos los fieles de la circuncisión, verso 45 de capítulo 10 dice, todos los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Hermano, sobre Cornelio, fue el primer gentil que documenta la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo así. En Cornelio se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham, que dice, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y esa promesa se cumple en Cornelio y los gentiles que estaban con Pedro. Entonces, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Yo le voy a leer ahora Romanos capítulo 2, verso 5. Romanos capítulo 2, verso 5 dice, pero por tu dureza y tu corazón arrepentido, atesoras ira para... Ve lo que dice el Señor. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enoja a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Mis queridos hermanos, yo no creo que en un Dios que toma a unos para condenación y a otros para vida eterna. Yo no creo que Dios haya muerto en la cruz para salvar una cantidad determinada, o sea, una cantidad limitada. Dios murió por todo pecador. Cristo murió para que todos vayan a la salvación. Nosotros no podemos decir, solamente Dios salva a uno y Dios salva a otro. Hay un texto en Judas, hermano, Judas 1:4, si no me equivoco, que lo han sacado fuera de contexto diciendo cosas que no se deben decir. Cosas que no voy a explicar ahorita porque se llevaría mucho tiempo. Pero hermano, Dios ha mostrado que por medio de la fe podemos llegar a la salvación. Su gloria manifestada en nosotros. Voy a ir a Génesis capítulo 28, 14 para irme al final. Ve lo que se le promete a Job. Génesis 28, 14 dice, ¿será tu descendencia como el polvo de la tierra? ¿Quién la puede contar? Dígame, ¿quién la puede contar? ¿Quién puede contar la arena de la playa? ¿Quién puede? ¿Será tu descendencia como el polvo de la tierra? ¿Y qué? Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti, benditas en ti y en tu simiente. Esto mismo, lo que Dios le prometió a Job,
Juan lo ve en el Apocalipsis, en la nueva revelación, en el Nuevo Testamento, lo último de Juan. Juan dice en Apocalipsis 7:9, dice, que es paralelo con esto, y dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. La promesa que ve que Dios, mira hermano, lo que Dios prometió en el diluvio lo cumplió. Lo que Dios ha prometido a través de los siglos, a través de los años, en la antigüedad lo ha cumplido. Lo que Dios ha prometido lo ha cumplido. ¿Qué falta? Dígame, ¿qué falta para la venida del Señor? No falta nada. El Señor lo cumplió todo. A cabalidad se ha cumplido. Solamente falta una cosa: que venga el arrebatamiento, que venga la venida del Señor, que venga el Señor a buscar a su iglesia. Como dice Hebreo, que vendrá sin relación con el pecado. Dice Hebreo que vendrá sin relación con el pecado a salvar con los que lo esperan. Ya vendrá sin relación, nada que ver con el pecado. Pecado en el sentido de que murió por los pecadores, ya no. Ahora vendrá a salvar los que fueron a Él por la fe. Dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, eso se llama iglesia, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Mano, en la revelación de la nueva Jerusalén, vean, yo quiero finalizar con esto. Algo muy lindo que me encontré. Apocalipsis 21:9 dice. Ve lo que dice Apocalipsis 21:9. Yo sé que lo han leído mucho, pero ve lo que dice. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, presten atención. Vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Escuchen: diáfana como el cristal, que tenía, escuchen, que tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles, y el nombre escrito, que son los 12 tribus de Israel. El verso 21 dice, capítulo 21 dice: las 12 puertas eran 12 perlas. Fijen esto: las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Mira, hermano, ve cómo se repite y afirma esto. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la ciudad era de oro puro transparente como el vidrio. ¿Sabe lo que significa esto? Yo se lo voy a leer. Se lo voy a explicar. Una perla es una gema que se forma dentro de una ostra. No había cosa más sencilla que Dios mostrar a la Nueva Jerusalén que las puertas eran de perla. Una perla es una gema que se forma dentro de una ostra, la única que se forma dentro de un ser viviente. La humilde ostra recibe una herida y el alrededor del ofensor que ha penetrado y le ha herido, la ostra construye una perla. Cada granito o un granito de arena que entra a la ostra la hiere, y sobre esa herida, escuchen esto, sobre esa herida ella forma una perla. Pudiéramos decir que la perla es la respuesta de la ostra a lo que le ha causado daño. La tierra gloriosa es la respuesta de Dios en Cristo a los hombres malvados que crucificaron al amado del cielo y los expusieron a vergüenza pública. Es algo muy propio de Dios construir las puertas de una nueva Jerusalén de perlas. Nosotros en nuestro andar recordaremos siempre al pasar por las puertas de la gloria que este acceso a la casa de Dios solo fue posible gracias al Calvario. Pensemos en el tamaño de las puertas y el tamaño sobrenatural de que están hechas, que el sufrimiento tan
gigantesco simbolizan esas puertas de perlas. Por todos los siglos sin fin nos recordarán la inmensidad del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que significa las puertas de perla. La perla es herida por un granito de arena y ella, en vez de morir, construye una perla. La ostra construye una perla. Eso significa eso. Y dice, no entrará en ella, capítulo 21, verso 27, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Qué bueno es el Señor, ¿no? Nos ha dado una herramienta que es la fe para poder recibir la salvación y por medio de la fe vivir en santidad, vivir una vida agradable al Señor. Sí se puede, sí se puede. Ahora nosotros tenemos más responsabilidad que los antiguos, más responsabilidad que Noé, más responsabilidad que Job, más responsabilidad que Jeremías, más responsabilidad que Isaías, más responsabilidad que David, más que todos. Se nos ha entregado el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. El Evangelio es diferente. Ese secreto que estaba escondido, ellos quisieron haberlo vivido y nosotros lo tenemos por gracia, por mera gracia. Vamos a vivir conforme a lo que ellos no pudieron vivir. Ellos desearon vivir lo que nosotros estamos viviendo. Vamos a vivirlo en una vida agradable, una vida honorable, una vida que nadie te pueda señalar. Dios te bendiga y Dios te guarde.